Elbaf es un arco que nunca debió suceder. Desde 2022, ha circulado un rumor en la industria entre aquellos cercanos a la producción del manga One Piece. Un rumor que el propio Oda ha confirmado desde entonces con la decisión de tener un Elbaf falso. Esto se está haciendo sorprendentemente reciente, y ya hemos visto los efectos de lo que es un arco mucho más improvisado de lo que inicialmente hubiéramos pensado. La gran mayoría de las personas que he conocido en esta base de fans siempre han dado por sentado que Elbaf siempre iba a suceder. Cuando digo siempre, quiero decir desde el mismo momento en que se mencionó. Recuerdo haber tenido conversaciones sobre ir a Elbaf a mediados de la década de 2000. Y saber lo que sé ahora me hace sentir increíblemente afortunado de que realmente pudiéramos poner un pie en esta isla. Voy a decirles por qué Elbaf no fue planeado, porque finalmente se retomó en el último segundo, y algunos interesantes agujeros en la trama que esta decisión ya ha causado en One Piece. Ahora, no uso ligeramente el término agujeros en la trama. Creo que hay días en que la gente usa el término agujero de trama para describir algo con lo que generalmente no estaban satisfechos en su significado real. Comencemos con un hombre japonés en una comedia japonesa, un hombre llamado Nota Crystal, que trabaja para una empresa llamada Yoshimoto Entertainment One. Yoshimoto Entertainment One es una de las agencias de gestión de talentos más grandes de todo Japón, y es una agencia que la industria editorial suele utilizar para promocionar sus productos, ya sean películas, juegos, o en este caso, manga, porque su talento suele ser alto para albergar eventos, y Nota Crystal incluso ha estado en el canal oficial japonés de One Piece en YouTube. También tiene su propio canal de YouTube, donde hace esto. Se sienta en una habitación y habla con la gente sobre sus pensamientos en internet. No podría ser yo. Y en un video ahora eliminado que fue rápidamente vuelto a subir por otra persona, Nota Crystal reveló información privilegiada sobre el arco de Elbaf. La siguiente es una traducción de dicha información de Dawn and Dusk, un fantástico canal de One Piece que presenté antes y que deberías revisar por completo. Este canal proporciona una perspectiva japonesa de One Piece en inglés, y señala muchas cosas que nos perdimos debido a Lost in Translation. Pero estoy divagando. Aquí es lo que dijo Nota Crystal. He estado escuchando fragmentos de rumores aquí y allá. Para ser claro, estos son solo rumores, pero se ha dicho desde hace un tiempo que originalmente no había un plan para ir a Elbaf. Escuché ese rumor, y luego también escuché otro rumor de que parecen haber decidido ir a Elbaf después de todo. No voy a decir de dónde viene esta información, y por favor no pidan más detalles, pero según The Whispers, escuché que el plan no era ir a Elbaf, pero ahora parece que lo harán y me sorprendió. Oh, van a Elbaf. Así que sí, creo que se dirigen a Elbaf después de todo. Esa última declaración no parece particularmente esclarecedora. Pero este video se publicó en 2023, por lo que fue bastante relevante para ese momento. A pesar de haberse eliminado en este video, Nota Crystal también reiteró este punto en un video mucho más reciente de 2024. Y en este último video también predice que Elbaf tardará 3 años en completarse. Nota Crystal menciona que One Piece en su conjunto tardará 10 años más en terminarse, aunque debo señalar que esto es puramente su especulación personal. No se citan fuentes misteriosas aquí. En el video, hace un desglose de lo que cree que serán los actos finales y cuánto tiempo tomará cada uno de ellos. Comportamiento muy clásico de youtuber del que todos somos culpables. Es muy interesante ver a alguien que es un insider, en lugar de un simple espectador, dando su opinión sobre la producción del manga y la idea de que One Piece probablemente no terminará pronto. Él no es la única fuente de la que proviene esta información, aunque los otros son mucho más difíciles de rastrear. Dentro de la comunidad japonesa había un entendimiento de que Elbaf probablemente no sucedería en 2022. Y quizás te preguntes, pero, hombre en Internet, ¿cómo podemos confiar en las palabras de otro hombre en Internet? Sorprendentemente, estos rumores eran confiables, ya que el propio Oda los ha confirmado. Echemos un vistazo a la fecha de finalización de One Piece, según la línea de tiempo. En 2020, Oda fue entrevistado en YouTube,
y dijo que su plan era terminar One Piece en 5 años, marcando ese final en 2025. Luego, en 2022, Oda realizó una entrevista con el autor de Detective Conan, Gosho Aoyama. Fue una conversación muy divertida. Y es común en la industria del manga que dos autores famosos compartan sus ideas. Los autores se reúnen y se entrevistan entre sí, en lugar de que un tercero lo haga, lo que significa que alguien con conocimiento íntimo de la industria hace preguntas interesantes. Estas entrevistas no reciben mucha atención, pero deberían, especialmente esta, porque Oda le dijo a Aoyama que su objetivo en ese momento era terminar One Piece en 3 años, manteniendo el cronograma de 5 años que dio en 2020. Esto significa que no había planes para hacer Elbaf en 2020, o incluso en 2022. Y no es especulación personal, sino lo que Oda dijo en su mensaje de Jump Festa 2024, que en realidad fue publicado en 2023, porque ¿a quién le importa nombrar un evento con su fecha real en Japón? En su mensaje, Oda planteó una pregunta interesante. Si Luffy y la tripulación lograron salir de Egghead sanos y salvos, ¿crees que podrían ir a esa isla? Oda continuó. Pensé en una ruta que no involucra eso. Pero no estoy seguro de poder detener a Luffy, incluso si quisiera. Esto sugiere que Oda ya consideraba una forma de continuar One Piece sin incluir Elbaf. Entonces, parece que habrá una batalla sin restricciones para obtener esa cosa. La parte clave aquí es que Oda ya había pensado en cómo avanzar con One Piece, y quizá ni siquiera había considerado incluir a Elbaf antes. Lo he estado considerando y creo que podemos señalar dónde se cambió esta decisión, al mirar el mensaje del Festival de Saltos del año anterior, y el próximo en la historia original de One Piece. Inesperadamente, ese tipo iban a pelear será una historia. Si tuviera que darle un título, sería Una pelea libre para todos. Espero que nadie muera. Lo que Oda estaba hablando nunca sucedió. No hubo una gran pelea libre para todos en la isla K. Fue un asunto bastante sencillo. Sombreros contra el gobierno de W. Y no estaba ese tipo peleando, lo cual, si no estás familiarizado, cada vez que Oda dice cosas como ese tipo, generalmente se refiere a alguien que no está involucrado en el arco actual y usa un lenguaje vago para evitar estropearlo. Creo que lo que dijo en ese mensaje era el plan para lo que debería haber estado sucediendo ahora en lugar de Elbaf, después de la isla C. Creo que Oda realmente se estaba preparando para entrar en lo que fuera esta batalla real. La carrera para reclamar One Piece. Nos estábamos dirigiendo al final del juego y apuntando a la fecha original de Oda. Pero luego se hizo un cambio. Esto probablemente se hizo por 2 razones. La primera, creo que Oda pudo haber sentido que se había creado demasiada anticipación. Era necesario que Elbaf sucediera para unir claramente las cosas. Elbaf es un destino muy importante para Usopp, ya que cuando partió de la isla Egghead, Usopp incluso llama a Elbaf la isla de sus sueños. Es muy difícil imaginar lo que Oda estaba planeando sin incluir Elbaf, un lugar que juega un rol crucial en los sueños y desarrollo de Usopp y que ha sido anticipado por mucho tiempo por los fans. Quizás Usopp se convertiría primero en un valiente guerrero del mar y luego visitaría Elbaf después del final de One Piece. Sin embargo, hay otros hilos importantes como Hardin, quien fue presentado diciendo que se convertiría en el rey de los gigantes. Había una historia definitiva allí y, por supuesto, la conexión entre la isla Whole Cake, la Gran Mamá, Lola y Loki, la cual se estableció desde el principio en el arco de Thriller Bark. Si cuentas el evento original del pequeño jardín, además de conocer a Oimo y Kashi en Enies Lobby, realmente parece que hemos pasado una cantidad increíble de tiempo configurando islas y conexiones. Si omitiéramos Elbaf, se anularía todo el fantástico trabajo realizado en su construcción, ya sea accidental o intencional. Elbaf es un lugar clave para el desarrollo de esta historia. Después de visitar la isla Yojin y saber que eventualmente se visitará la isla de los gigantes, Elbaf se convierte en un destino anticipado por fans y personajes por igual. La isla número 1 más esperada para visitar después del time skip, y ya sabes, probablemente también antes de este salto temporal, es Elbaf. Todo el mundo, excepto el propio Oda, parecía esperarlo,
Creo que la presión de millones de lectores en todo el mundo, esperando con ansias este arco, podría haber influido en la decisión de hacerlo. También pienso que el editor tuvo mucho que decir al respecto, ya que One Piece es una de las 20 franquicias de medios más taquilleras de la historia, con ingresos totales que ahora superan los $22.000 millones, y la mitad de esos ingresos provienen solo de las ventas de manga. Además, One Piece se encuentra en una posición un poco incómoda con otras series como Jujutsu Kaisen y My Hero Academia, que año tras año parecen acercarse a los 10 mangas más vendidos de Shonen Jump. Convencer a Oda de introducir un poco de Elbaf antes de la guerra final pudo haber sido algo que Shueisha deseaba tanto como los fans. En la historia de One Piece, no es infrecuente que los editores influyan, aunque generalmente en sentido opuesto, decidiendo omitir o comprimir arcos. Por ejemplo, el arco del Reino Verde iba a ser independiente, y solo a último momento se decidió omitirlo para pasar a Dressrosa. Punk Hazard también fue un arco que combinó dos historias, una isla de fuego y una isla de nieve. Se especula que la isla de Merluza y el reino de Germa también podrían haber sido arcos separados, lo cual indica que Shueisha tal vez ahora esté alentando a Oda a expandirse, en lugar de comprimirse. Una señal de que Elbaf no fue planeado originalmente es el príncipe Loki, el hombre del momento. Muchos se sorprendieron por la primera presentación adecuada de Loki, que no se parece en nada a la silueta inicial que vimos en Whole Cake Island. En aquella silueta, Loki parecía un personaje más redondeado y extravagante, lo cual no coincide con la imagen de alguien en el espectro de poder capaz de destruirlo todo. Su diseño actual parece haber sido adaptado para cumplir con un papel diferente al inicialmente previsto. Los personajes nuevos en One Piece a menudo terminan teniendo muy poco parecido físico con sus siluetas taser, las cuales se dibujan con años, a veces una década, de anticipación. Sin embargo, la mayoría de estas siluetas suelen mantener el espíritu del personaje, como en el caso de Kaido. La silueta de Kaido en Water 7 parece una broma en comparación con su diseño final, pero aún así capturó la esencia del personaje, un ser poderoso y brutal, no un tipo amigable. Esto se debe a que Kaido fue un personaje planeado desde los primeros años de One Piece. One Piece originalmente iba a ser una historia centrada en derrotar a los 4 emperadores, aunque no sabemos cuándo surgió Kaido en la mente de Oda. Está claro que tenía una dirección definida cuando dibujó su silueta. Sin embargo, Loki es completamente diferente. Su papel final en la historia no fue planeado, y esto se nota en cómo su diseño actual no coincide con su silueta original. Este cambio en Loki sugiere que su rol en la historia fue decidido mucho después. Tenemos otros ejemplos de personajes cuyo diseño cambió drásticamente antes de ser presentados oficialmente. Uno de los casos más notables es el de Charlotte Katakuri, cuyo diseño original iba a ser un torso musculoso con piernas delgadas. El diseño inicial de Katakuri era algo inusual incluso para los estándares de manga, aunque no encajaba bien con la familia Charlotte. Su apariencia final es mucho más imponente y memorable, y resalta la ferocidad que caracteriza a la familia. La hermana de Charlotte, aunque no es un foco importante, tiene un diseño extravagante que ayuda a construir el mundo de One Piece, pero no impulsa la historia en sí. Ejemplos de personajes similares incluyen a Charlotte Mashoto o el tipo del mono de Reno. El diseño original de Katakuri encajaba perfectamente con el resto de la familia Charlotte. Mi teoría es que Oda decidió cambiar a Katakuri cuando se dio cuenta de que necesitaba un antagonista más imponente que Big Mom en la isla Whole Cake. Ningún otro miembro de la familia Charlotte tenía el peso para ser un gran rival para Luffy, así que Oda dio a Katakuri un aspecto más serio, convirtiéndolo en el rival perfecto. Esto podría ser similar a lo que sucedió con Loki. Si Elbaf no estaba planeado como su propio arco, entonces Loki no necesitaba ser un antagonista importante. Originalmente, su diseño era menos amenazante, pero tras la decisión de hacer un arco completo en Elbaf, Loki recibió el tratamiento Katakuri. La suposición es que Loki será el antagonista principal en Elbaf. Aunque esto aún no es un hecho, solo el tiempo dirá si este video acierta o no en la predicción. Otro cambio notable es con Dory y Brogy. En Water 7, se menciona que si sus jefes siguen peleando, no podrían regresar a Elbaf por el honor guerrero. Sin embargo, en Egghead Island,
Su regreso se revela de manera inesperada. Fuimos a Little Gun porque, después de separarnos de ustedes en Water 7, queríamos echar un vistazo a los capitanes, así que nos dirigimos a Little Garden. Lo cual creo que no es solo una excusa bastante débil después de que se haya establecido una convicción tan fuerte en Water 7, sino que también es una trama directa. Ayu y Kashi no fueron a Little Garden después de Water 7, porque su historia de portada los mostraba, partiendo hacia el BAF, y la historia de portada puede saber exactamente en qué periodo de tiempo tiene lugar, porque encima de ellos está el periódico sobre la reunión de los sombreros de paja en Sabaody. Si Kou y Kashi hubieran ido a Little Garden después de Water 7, antes del salto de tiempo, entonces Dory y Brogy no estarían todavía peleando después del salto de tiempo. O si lo hubieran estado, habrían regresado y peleado con armas nuevas. Así que, como mucho, Dory y Brogy abandonaron Little Garden hace unos 2 meses, lo cual no concuerda con lo que Sao y Kashi están diciendo. Y todo lo que digo es que creo que esto es un resultado claro de no haber planeado del todo esta parte de la trama. Y algunos problemas menores que hemos tenido para encajarlo. Porque si vamos a tener una aventura en la isla de los gigantes, y sí, sería fenomenal tener a Dory y Brogy involucrados, y cerrar todo el círculo. Entonces lo que tenemos que hacer es lidiar con algunos pequeños huecos en la trama por el bien común de traerlos de regreso. Por mucho que los agujeros en la trama puedan ser un poco molestos, algo tan menor como esto vale completamente la pena. En el momento en que Dory y los hermanos se reúnan con Luffy en el BAF y se enfrenten a los 5 ancianos juntos, ese sentimiento realmente es el punto más importante de este video. No quiere decir que tengan que tener cuidado. Estamos en un territorio inestable e improvisado en la isla de los gigantes. Lo que estoy diciendo es, en realidad, todo lo contrario. Estoy haciendo este video ahora porque quiero que conste que cuando todo esto funcione, Oda dibujará una historia que parecerá tan perfectamente planeada que será imposible imaginar One Piece sin ella. Será imposible imaginar One Piece sin ella. Solo recuerden que nada de esto estaba destinado a suceder. Será una pura muestra de la capacidad narrativa de Oda para hacer que parezca que fue planeado desde el principio. Pero en cuanto a la gran pregunta, ahora que hemos comenzado en el BAF, ¿cuándo terminará realmente One Piece? Tengo un video completo sobre eso que recomiendo ver a continuación. Con suerte, este pequeño desvío de la historia hará que el cierre de la aventura en Elbaf y la aparición de los gigantes sea un evento aún más épico.